Bueno, si ustedes recorren la práctica 2, lo que van a ver es que empezamos a ver eh, ejercicios donde al principio tenemos que contar la cantidad de casos, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a ver son distintos tipos de conteo, ¿sí? Ustedes van a ver que yo les voy a subir un archivo, ahora se los comparto, que está nombrado como apunte de numerabilidad, ¿sí? Numerabilidad es por el conteo de cosas numerables. En algún momento hablamos algo acerca de lo que es numerable y lo que es no numerable, ¿sí? Numerable llamamos a los infinitos, que cuando decimos que un conjunto es a lo sumo numerable, ¿sí? Con ese a lo sumo lo que estamos diciendo es que puede ser finito, por un lado, y por otro lado que si es infinito, está como que es muy, muy parecido a la cantidad de números naturales. O sea, que ese infinito en realidad es igual al infinito de los números naturales, ¿sí? Porque hay distintos tipos de infinitos. Nosotros no nos vamos a meter en lo que son los tipos de infinitos y cómo se obtiene uno y el otro y todo lo que tiene que ver con eso. Eso se ve en análisis real, en la carrera, se ve de hecho bastante avanzado en la carrera, así que nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que sí vamos a hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para contar? ¿Sí? Y en ese para contar tenemos distintos ejemplos. Entonces, que eso es lo que les estoy compartiendo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a contar, en este apunte es de un libro de matemática, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque los libros de matemática en sí no son necesariamente sencillos de leer. ¿Por qué? Porque tienen mucha cosa técnica. Tienen un lenguaje que es muy técnico, que incluso los que estudiamos matemática muchas veces nos cuesta entenderlo. Este libro en particular es bastante claro, ¿sí? A mí, una de las cosas que me gusta es que es claro para el que ya sabe bastante de matemática y es claro para el que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, está bueno, este capítulo nos sirve para toda la práctica 2 básicamente, tiene prácticamente toda la teoría y es una teoría que es bastante clara de seguir. Eh, Bien. Bueno, acá al principio dice un poco lo que yo les decía, se dice que un conjunto es numerable si se puede aplicar sobre n más mediante una biyección. Bueno, esto es está usando una terminología más técnica. Bien, ¿qué significa? Que se pueden numerar sus elementos para contarlos, o sea, que yo puedo hacer como una comparación uno a uno con los números naturales. ¿Sí? Que sea numerable es que yo puedo empezar, por más que sean infinitos, puedo decir que en algún momento voy a terminar de contar esos infinitos, pero que los puedo relacionar con los números naturales. O sea que yo puedo decir hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso es que es numerable. Si nosotros le agregamos el a lo sumo numerable, estamos diciendo que como mucho es numerable. Entonces de ahí para abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que me incluye a todos los que son finitos. ¿Sí? Entonces, en este conteo de conjuntos, empieza, bueno, ¿cómo podemos empezar a contar? ¿Sí? Ahora, en el cómo podemos empezar a contar tenemos muchas cosas distintas, ¿sí? Entonces, es justamente el recorrido que tiene todo el capítulo. Entonces, si yo quiero contar un conjunto que tengo dos elementos, A y B, eso es lo que me dice, y bueno, casos en el que el orden es indiferente. Si yo voy contando de a uno. Bueno, ¿cuántos casos tengo? Bueno, tengo o que pongo el A o que pongo el B, punto. ¿Sí? De a uno. Y el orden es indistinto. Bueno, si pongo un elemento, el orden en que ponga ese elemento es uno solo y ya está. Ahora, si yo pongo de a dos elementos en el que el orden es distinto, ¿sí? O sea, que se tiene en cuenta el orden o que no se tiene en cuenta el orden, que es esto que me señala acá, ¿sí? Entonces, si yo no tengo en cuenta el orden,
tener el punto AB o tener el punto BA es lo mismo, porque no estoy teniendo en cuenta el orden. Es como decir, bueno, yo tengo dos butacas no numeradas, ¿sí? Entonces, no importa, van dos personas y para mí es lo mismo, o sea, no me importa dónde se sientan porque no están numeradas. Ahora, si las dos butacas están numeradas y van dos personas diferentes, bueno, ahí sí, no es lo mismo que se siente Juan en la butaca uno y Pedro en la butaca 2 o al revés, que eso es lo que me dice acá. Entonces ahí lo que tengo son dos formas de ordenarlo. ¿Sí? Dos elementos en ese conjunto. Bueno, lo que empezamos a ver es que si yo tengo conjuntos un poquito más grandes que dos elementos, eh, se empieza a complicar la forma de contar, porque crece muy rápido, ¿sí? Y lo mismo si yo puedo repetir elementos, o sea, si yo tengo dos elementos posibles para tres lugares, como por ejemplo acá, ¿sí? Si yo tengo esto, tengo dos elementos posibles, A y B, para tres lugares, o sea, o sea, vectores de tres coordenadas, donde el orden no me importa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Si el orden no me importa, tengo cuatro casos. O que tengo las tres A, o que tengo las tres B, o que tengo dos A y una B, o que tengo dos B y una A. ¿Sí? Esos son todos los casos que yo tengo. Ahora, como el orden no me importa, es indistinto cómo los pongo. Si el orden sí me importa, acá tengo ocho casos. ¿Sí? Esta es la diferencia que hace. ¿Sí? Entonces, poder identificar cómo es que crece y si existe una fórmula de cómo contarlo, es parte del trabajo que nosotros vamos a ver. Por suerte, ya alguien se ocupó de eso. Si no, estaríamos en un problema grave porque nos llevaría mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir contando todas estas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es ir nombrando qué tipo de variación nosotros tenemos, ¿sí? Y ojo, y cuando hablo de variación hablo de distintos tipos de formas de contar, porque hay una forma de contar que se llama variación, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es permutación. Y ahora voy a dejar de compartir para empezar a explicar en la pantalla. ¿Qué serían las permutaciones? Para pensar en las permutaciones, lo que tengo acá, los ejemplos son claves para poder entenderlo. Y de hecho, ustedes van a ver los ejemplos y a veces se van a confundir. Va a pasar. Bueno, entonces acá es donde la clase grabada juega un papel importantísimo. Bien, permutación. Profe, todo el audio se entrecorta un poco, ¿sabes? Bueno, eh, cualquier cosa, si algo no se Pero parece entiende, por una cuestión de conexión, no por sí, es el una cuestión micrófono. de conexión. Acá el internet no llega del todo bien. Pero bueno, vamos con permutaciones. No sé si el cable parece que está más corto hoy. A ver, esperen que. Ahí está, perfecto. Bien, las permutaciones lo que tenemos que tener en cuenta es que la cantidad de lugares que yo tengo y la cantidad de personas diferentes, ¿sí? Son iguales. Entonces, si ustedes leen, hay un ejemplo que dice, bueno, tengo cinco personas que van al cine en butacas numeradas, ¿sí? Y entonces tengo Agustina, Bárbara, Candela, Daniela y Esperanza. Entonces lo que me dice es, bueno, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar en estas butacas? ¿Sí? Profe, lo último se cortó como 3 o 4 segundos. ¿Se cortó 3 o 4 segundos? Bueno, vamos de vuelta. A ver. Dijiste de cine y
y no sé por favor. Dije cine y se cortó. Bueno, número de permutaciones. Vamos a leer. Dice, el número de permutaciones sin repetición de 5 elementos es el número de órdenes posibles de estos 5 elementos. El número de forma de colocar 5 personas alrededor de una mesa. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Este número de permutaciones se llama, por definición, factorial de 5 y se escribe 5 factorial. ¿Sí? Si hay 25 libros que colocar en la biblioteca, hay 25 factorial formas de ponerlos. Si hay 50 expedientes que colocar, hay 50 factorial. Bueno, ahora vamos a ver qué significa este factorial, de dónde sale. Para eso vamos a hacer el ejemplo donde vamos a ir explicando también qué es lo que nosotros llamamos factorial. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía es, si nosotros tenemos 5 personas alrededor de una mesa o 5 personas que van a 5 butacas numeradas. Para la primera butaca yo tengo 5 variantes, ¿sí? Agustina, Bárbara, Candela, Daniela y Esperanza. Entonces yo digo, bueno, acá tengo 5 posibilidades. Ahora, una vez que yo elegí una de las 5 posibilidades, voy a la segunda butaca. Cuando voy a la segunda butaca, ya no tengo 5, sino que tengo 4, porque una de estas 5 ya se sentó en la primera butaca. Entonces me quedan 4 posibilidades. Entonces, a las primeras 5 posibilidades yo lo tengo que multiplicar por las segundas 4. Ahora, cuando voy a la tercera butaca, lo que me va a suceder es que, como yo ya elegí dos que se sentaron en la butaca uno y 2, tengo 3 posibilidades. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 3. Pero cuando voy a la butaca 4, ahora lo que tengo son 2 posibilidades. Me quedan 2 personas. Entonces, esto lo multiplico por 2. Y ya, cuando yo ya elegí para la butaca 1, la 2, la 3, la 4, en la butaca 5 tengo una sola opción. ¿Sí? Bueno, lo que decía en la teoría que yo estaba compartiendo es que esto se escribe 5 factorial. Bueno, ¿qué es el 5 factorial? ¿Qué significa el símbolo factorial? Primero, el factorial es como el signo de admiración de cierre de una oración. ¿Sí? Entonces yo tengo un número con el signo de admiración, lo que me está diciendo es factorial. No es que tengo que gritar el número, sino que tengo ese número factorial. ¿Cuál sería la definición del 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Con lo cual, ¿cuál sería la definición de n factorial si n es un número cualquiera? ¿Sí? Bueno, el n factorial es hacer el n por el n menos 1 por el n menos 2 y así continuar hasta el 1. ¿Sí? O sea, es multiplicar en orden decreciente los números que yo tengo de ese número factorial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo 10 factorial, bueno, no me responde el programa. Ok, bien. Vamos a tener que cerrarlo. Bien, si yo tengo un 10 factorial, vamos a hablar mientras se cierra el programa y se abre. Sería hacer 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, 10 factorial sería hacer 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esto es lo que significa el factorial. Con lo cual, si ustedes van al cine, ¿sí? Y tienen butacas numeradas y tienen exactamente la misma cantidad de butacas que las personas que van, entonces la cantidad de formas de ubicarse, como son todas personas diferentes, es justamente esa cantidad de personas factorial. ¿Sí? Entonces, si van 6 personas, va a ser 6 factorial. ¿Qué es lo que sucede con el factorial? Crece rapidísimo el factorial. Porque pensemos, por definición, el 0 factorial es 1.
Bueno, el 1 factorial es 1. El 2 factorial es 2, porque es 2 por 1. Ahora, el 3 factorial me va a dar 6, porque es 3 por 2 por 1. ¿Sí? El 4 factorial ya me queda 24. El 5 factorial ya me queda 120. ¿Sí? Ahora, el 6 factorial me queda 720. Entonces, fíjense cómo entre el 1 y el 6 creció un montón. No es que estoy haciendo las cuentas, estos me los acuerdo. ¿Sí? El 7 factorial no me lo acuerdo. Tendría que hacer 7 por 720. Y una cosa que tiene es que, y esto es súper importante, yo le diría que lo anoten, el n factorial es hacer el n por el n menos 1 factorial. Esto lo vamos a usar un montón. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el 15 factorial, lo que necesito es tener el 14 factorial. Y hago el 14 factorial por 15. Ahora, si necesito el 14 factorial, necesito el 13. Si quiero el 13, necesito el 12. Y así es donde voy generándome todo. Por eso, esto que yo les decía, el 7 factorial es justamente hacer 7 por, multiplicado por el 720. Que el 720 es el 6 factorial. ¿Sí? Ponele que me siguen hasta acá. Sí. No sé si hay alguno que está escuchando un partido de fondo, pero bueno, está permitido porque es clase virtual. ¿Es eso, profe, o no hay clase? Y vamos ganando, así que vamos bien. Bien. ¿Qué Racing, no? Huracán contra el Racing de Uruguay. Ah, listo. Sí, pues sé que había varios partidos de Sudamericana, Libertadores. Bien. Ponele que hasta acá vamos. Me corro así, pueden copiar. Esto es permutaciones. ¿Sí? Vamos con lo que sigue. Combinaciones. Cuando nosotros hablemos de combinaciones, ya sé que no estoy compartiendo pantalla, ahora les comparto. Estoy probando la hoja nada más. Ya no es exactamente lo mismo y hay que empezar a pensarlo y vamos a ver cómo es que hacemos la cuenta. ¿Sí? Ya acá eh, se puede pensar, se puede realizar la fórmula, pero necesitamos un centro, por decirlo en términos futbolísticos. ¿Sí? Bien. Me dice, combinaciones. Son ustedes 5 personas y quiere que dos se coloquen en la parte delantera del coche. ¿Sí? Ahora, eh, voy a leer rápido combinaciones, voy a leer rápido variaciones, porque hay una diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? En el combinaciones me dice, yo tengo 5 personas y quiero que dos se coloquen en la parte delantera y bueno, obviamente las otras tres en la parte de atrás. Entonces, lo que yo quiero es agarrar del grupo de 5, de a dos, para que se sienten adelante. Donde no me importa quién se sienta en el asiento de conductor y quién se sienta en el asiento de acompañante. O sea, para mí es exactamente lo mismo si Juan se sienta en el volante y Pedro en el asiento de acompañante, en el de copiloto, o al revés. O sea, esos dos casos yo no los distingo. Para mí es el mismo caso. Eso sería combinaciones. ¿Sí? Ahora, Perdón, variación. pero en ese caso Juan y Pedro sí o sí van adelante. Claro, Juan Pedro van adelante. No me importa dónde Ok, se sienta cada uno. Los dos van adelante. ¿Sí? ok. En cambio, variación me dice que sí, que yo distingo. O sea, para mí es un caso si Juan se sienta en el volante y Pedro en el copiloto, y es otro caso distinto si Pedro se sienta en el volante y Juan en el de copiloto. ¿Sí? Entonces, vamos con esto.
Ahora, vamos a lo que es la notación y vamos a empezar a calcularlo. No me está andando. Ah, justo que toca no voy a acá está. Bien. Cuando usemos combinatoria, voy a dejar compartir. Cuando usemos combinatoria, que son las combinaciones, ¿sí? Vamos a usar combinatoria, grupos de 5. Yo quiero agarrar dos. Lo podemos escribir así, o lo que es lo mismo, 5 2. Ojo, esto no tiene una línea de fracción. Esto es súper importante, ¿sí? Y cuando usemos variación, ahí en el apunte usa la A. En realidad, en la facultad nosotros lo vimos con la B corta, digo, B5 2, ¿sí? Que vamos a ver qué relación tiene. Algunos usan la A 5 2 o incluso A 5 2, ¿sí? Cualquiera de estos estamos en lo mismo, ¿sí? Entonces, este es combinatoria y este es variación. Y hay una relación entre estos dos conjuntos, ¿sí? Para el primero, yo tengo dos lugares y lo que quiero ver es de qué manera yo acá elijo grupos de dos teniendo cinco posibilidades. 3 4 5, ¿sí? Eso es lo que yo quiero ver. En cambio, para el segundo, para la variación, yo tengo dos lugares y una vez que elijo los dos, los distingo, ¿sí? Una cosa es si yo tengo A y B y otra cosa distinta es si yo tengo B y A, ¿sí? Y a veces con grupos pequeños, en este caso de donde voy eligiendo de dos, como que no se termina de ver qué es lo que hago. Entonces vamos a ir un poquito más, ¿sí? La idea va a ser la misma, pero vamos a suponer que en vez de un grupo de 5 personas, tenemos un grupo de 30, me da lo mismo, ¿sí? Y yo lo que quiero es 5 personas para que vayan en un auto, ¿sí? Entonces, en el combinatoria, en las combinaciones, yo voy a elegir un grupo de 5, donde acá no me va a importar quién se sienta en el asiento del volante, en el de copiloto, en el medio atrás, a la derecha atrás, a la izquierda atrás. No me importa. Me da todo lo mismo, ¿sí? En cambio, en el segundo es como que los lugares los tengo distinguidos, ¿sí? Entonces, una vez que yo elegí el grupo de 5 personas, bueno, tengo que ver cuántas variantes tengo para ese grupo de 5 personas. Tengo 5 lugares. Entonces, una vez que yo elegí el grupo de 5 personas, lo que yo tengo acá son las permutaciones de este conjunto. Vamos a repetirlo. Para el combinatorio, en este caso, combinatorio 35, ¿sí? O el combinatorio 35. Esto me da un número muy grande. A mí no me interesa el número exacto cuál es. Bueno, para el combinatorio de 35, lo que yo estoy diciendo es, bueno, elijo 5 personas para estos 5 lugares, nada más. O sea, ¿de cuántas maneras entre 30 personas puedo elegir grupos de 5 personas? ¿Sí? Donde me da lo mismo. Como que diga, bueno, son 30 alumnos y bueno, necesito un grupo de 5 que se encarguen del acto del 25 de mayo. Listo. Entonces, ¿cuántas maneras yo puedo elegir de esos grupos de 5? ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que el de acá, las variaciones, no es solamente que necesito grupos de 5 personas, sino que
¿Por qué necesito un grupo de 5 personas? Bueno, porque uno se va a encargar de leer, otro se va a encargar de la música, otro se va a encargar de la danza, otro se va a encargar del buffet y otro se va a encargar de todo de forma general. Entonces ahí no es lo mismo, ahí ya tengo distinguidas todas las tareas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que yo ya elegí los grupos de 5 personas, los permuto, ¿sí? Los permuto. O sea, yo ya elegí, bueno, las 5 personas para las 5 tareas y bueno, tengo todas las permutaciones posibles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, va a ser el 5 factorial por el combinatorio de 35, ¿sí? ¿Y esto qué me va a dar? La variación de 35, ¿sí? Bueno, esta idea central es clave, ¿sí? A esto vamos a llegar ahora, de hecho es una de las cosas que llega al apunte. Ahora, lo que todavía no sabemos es, ok, bueno, pero ¿cómo calculamos el combinatorio de 35? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. No sé cómo estamos de tiempo, si estamos bien. Que es lo que desarrolla el apunte, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es traduciéndoles el apunte para que cuando ustedes lo vayan a leer, los voy a dejar en el campus, para que lo tengan acceso, puedan entender qué es lo que sucede. Porque a veces uno lo agarra un apunte de matemática y no tiene idea de qué me está diciendo, ¿sí? Bien, entonces dice, bueno, relaciones entre los números hallados. Bueno, para efectuar los cálculos conviene buscar las relaciones que existen entre los números. Ahí Ian se está uniendo de vuelta. Vuelve al ejemplo. La notación que usa es al revés. Entonces me dice, en combinatorio 2 5 tengo para elegir 2 personas que van en la parte delantera. Después, si yo las permuto, puedo distinguir al conductor del otro. Entonces ahí lo que obtengo es eh, la variación. Entonces, acá lo que me empieza a dar es una primera fórmula, ¿sí? Entonces, la variación entre P y M va a ser, acá usa al revés, yo uso, en la notación yo uso el número más grande arriba, acá lo usa abajo, ¿sí? Ojo con eso. Eh, es el P combinatorio, perdón, es las permutaciones de P factorial por combinatorio de MP. Lo que me dice entonces es esto, el combinatorio entre M y P va a ser P factorial. Perdón, no, al revés. Profe, esto para la variación, ¿no? Sí, para la A ver. variación. La variación. Ahora se lo voy a poner en la pantalla escrito. Entonces, lo que me termina usando es esto. Entonces, la variación entre M y P va a ser P factorial por el combinatorio entre M y P. ¿Sí? Que sale justamente de este ejemplo. Si nosotros generalizamos esto con el ejemplo que hicimos de 30 alumnos y elijo 5 para realizar el acto de 25 de mayo, ¿sí? Donde tengo las 5 tareas distinguidas, bueno, entonces me termina quedando esto. Entonces me sale esta fórmula general. De todas maneras, ustedes me dicen, ok, bueno, pero todavía no sé cómo calculo combinatorio. Bueno, paciencia. Ahora vamos a llegar a eso. Estamos llegando a eso, pero primero empecemos a relacionar una cosa con la otra. Entonces, ¿qué significa? Número de variaciones. Vamos a ver cómo se calculan las variaciones. Dice, volviendo siempre al mismo ejemplo, ¿no? Las variaciones, entonces, dice, 5 maneras de elegir el conductor. Entonces, lo que hago, digo, bueno, voy a elegir primero el conductor. ¿El conductor qué es? Bueno, tengo de las 5 personas, tengo 5 posibilidades. Ahora, una vez que elegí el conductor, me queda el lugar del copiloto, ¿sí?
Entonces, como yo ya elegí el conductor en lugar del copiloto, ahora tengo cuatro posibilidades. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, a ver si terminamos la idea antes de que se corte. Vamos. Variación 5,2. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, para el conductor tuve cinco posibilidades. Y para el copiloto tuve cuatro posibilidades. ¿Sí? Entonces, la cantidad de formas de elegir conductor y copiloto, ¿sí? Este es el de variación, me queda 5 por 4. Ok, ponele. ¿Y cómo hago para generalizar esto? Yo estoy haciendo todo este proceso para que se entienda de dónde, o sea, yo le puedo poner la fórmula y digo, chicos, esta es la fórmula y ya está, pero no van a tener idea de dónde sale. Entonces, un poco o sea, no es que ustedes van a tener que deducir cada vez de dónde sale la fórmula, sino que los va a ayudar a ustedes a empezar a distinguir qué tipo de problema es. Profe, consulta. Sí, Y si ahí en lugar de 2 sería un 3, ¿qué sería 5 por 4 por 3? Ahí. claro. Si vos ponele que entre cinco personas tenés que elegir conductor, el copiloto y el que va atrás, y donde vos distinguís esas cosas, entonces ahí sí tenés que hacer 5 por 4 por 3. ¿Sí? Pero ahí vos tenés que elegir un grupo de tres ahí, de las cinco posibilidades. Bueno, vamos al ejemplo donde dijimos, bueno, tenemos 30 alumnos y elegimos 5. ¿Sí? Entonces, si yo voy a donde tengo 30 alumnos y elijo 5, digo, bueno, eh, ¿qué es lo que hago? Tengo, para que dirija todo el acto, tengo 30 posibilidades. Bueno, para el que se encargue de la música, tengo ahora 29. Para el que se encargue del buffet, tengo 28. ¿Sí? Para el que se encargue de la otra tarea que tenía distinguida, tengo 27. Y para el que se encargue de la otra tarea, tengo 26. Ok, bueno. ¿Y cómo hacemos para escribir esto? Sí, él me dice, bueno, pero ¿cómo hago? Y acá es donde entra en juego el factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto, si yo esto lo sigo hasta el 1, sería el 30 factorial, ¿no? O sea, esto yo lo puedo seguir hasta el 1 y sería el 30 factorial. Entonces, voy a poner el 30 factorial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que me falta para llegar hasta el 30 factorial es hacer 25 por 24 por 23 por 22 por 21, así hasta el 1. O sea, en definitiva lo que me falta es el 25 factorial. Entonces, ¿qué pasa si yo al 30 factorial lo divido por 25 factorial? Lo que me va a suceder es que el 30 factorial es hacer 30 por 29 por 28 por 27 por 26 por 25 factorial. ¿Sí? Y si yo lo divido por 25 factorial, me termina quedando exactamente esto. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a este 25 factorial? Bueno, pero 25 en particular es 30 menos 5. ¿Sí? Pensémoslo desde acá, que son números un poquito más chicos. Bueno, este sería el 5 factorial. Bueno, pero lo que me falta es el 3 por 2 por 1, que es 3 factorial. Y si yo lo divido por 3 factorial, me queda esta cuenta. ¿Y ahora cómo llego al ese 3 factorial? Es hacer 5 menos 2. Entonces, podemos generalizar y directamente la variación entre m y p. Vamos a decir, ok, bueno, esto es hacer m factorial sobre m menos p factorial. Entonces ustedes se están preguntando, ¿cómo llegamos a esto tan rápido? ¿Por qué me aparece todo eso? Bueno, y entonces ahí es donde ustedes, la idea es que ustedes repasen el problema y cómo es que lo fuimos pensando y construyendo. Y ahí se va a entender el porqué de esta fórmula. ¿Sí? Ahí se va a entender el porqué de esta fórmula. Ok, bueno,
Eh, tenemos la fórmula de variación. No sé cuánto tiempo me está quedando. Un minuto. Tenemos la fórmula de variación. Lo que vamos a hacer, ahora cortamos, tengo 19:47, antes de las 8 nos volvemos a conectar, es, bueno, ¿cómo con esta fórmula de variación podemos escribir la fórmula de la combinatoria? ¿Sí? Pero acá lo que hicimos básicamente es deducir la fórmula de la variación, con un par de ejemplos. Sí, es un montón, ya lo sé. La cara de usted me está diciendo, bueno, de la nada sacó esa fórmula. No, no la saqué de Profe, la el tema es nada. que se corta bastante. Igual se entiende, pero el problema es que se corta. Ok, listo. Igual en el video, lo que tienen los videos de Zoom es que el audio se escucha todo de continuado. Así que eso va a estar bueno. Y está bueno que esta clase les quede grabada porque tiene un montón de teoría. Sí, obvio. Así que, bien, cortamos acá. Antes, 2 minutos, 3 minutos antes de las 8, volvemos a conectar. ¿Sí? Dale, profe. Vemos un ratito.